sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. En mis pies tan solo Dios de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Y en mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Y en mis labios al hablar hable solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz?
de mi compasión y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Bienvenidos, amados hermanos, a esta predicación de este día que tiene que ver con la entrada triunfal de Jerusalén. Es importante recordar que este pasaje bíblico se encuentra en el libro de Mateo 21, 1 al 11, pero también se encuentra en Marcos 1 al 11, Lucas 19, 28 al 40. En esta oportunidad vamos a dar lectura al libro de Juan capítulo 12 del verso 12 en adelante. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo que va tras él. Esta historia de la entrada triunfal es el inicio de la última semana de Jesús. Muchos a este pasaje lo llaman también como la semana de la pasión de Cristo. Cabe recalcar, amados hermanos, que la Pascua, el Pentecostés, la fiesta del tabernáculo, eran tres grandes fiestas para guardar dentro de lo que es el pueblo judío. Y para la Pascua venían a Jerusalén judíos de todo el mundo. Donde quiera que vivía un judío, su ambición era celebrar la Pascua
en Jerusalén. Entonces Jerusalén y todos los pueblos de alrededor en aquel entonces estaban abarrotados de muchos peregrinos venidos de diferentes lugares. Por otra parte, mucha gente seguía a Jesús, no necesariamente porque creyesen en Él como Hijo de Dios, como Mesías, sino más bien porque veían aquellas señales milagrosas que el Señor Jesús había hecho. Y en ese sentido debemos recordar que Jesús, antes a estos acontecimientos, había multiplicado un milagro grandioso que tiene que ver la alimentación de los 5,000. En Juan 6:2 dice, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Aquellos seguidores, no muchos creían en Cristo con una fe espiritual, más bien esperaban un grandioso libertador terrenal. Por otro lado, encontramos también en el libro de Juan, capítulo 11, de 1 hasta el 44, un milagro sumamente extraordinario obrado por Jesús. ¿De qué se trata, hermanos? Se trata de la resurrección de Lázaro. Después de este milagro, muchos abandonaban Jerusalén y se dirigían a Betania, situada a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Para muchos Cristo tenía que ser el Mesías y por ello la gente decidió que lo harían rey y que debía salir al frente contra las huestes de Roma, que era un gobierno terrenal. Viendo las obras asombrosas, los milagros hechos por el Señor Jesucristo, las personas habían querido apoderarse ya anteriormente para hacerle su rey. Y eso, en referencia, hemos tomado la alimentación de los 5,000. En Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse. Entonces, en este contexto, después de la alimentación de los 5,000, aún todavía no era el tiempo para que Jesús entrara para que las personas le hagan su rey. Más aún, estas ideas de rey habían aparecido hace ya 30 años atrás, cuando los magos habían anunciado el nacimiento del rey de los judíos. Recuerden, ¿no? Mateo 2:2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Entonces, en ese sentido, ya Jesús era reconocido en la boca de algunas personas como el rey de los judíos. Entonces, pasados los años, había un ávido deseo de que alguien izara el estandarte de la rebelión contra el imperio romano, contra el gobierno romano. Alguien pasara al frente en contra de los opresores romanos. El deseo generó el pensamiento y se imaginaron que Jesús podría restablecer ese reino perdido, el reino de Israel, y darles la libertad de la esclavitud. Y en ese sentido, la idea también era política. A los líderes judíos se les estaban poniendo algunas cosas imposibles, principalmente a este grupo llamado de los saduceos, porque había una amenaza desde el punto de vista político, porque los saduceos eran de la clase aristocrática, adinerada, y trabajaban en estrecha colaboración con el gobierno romano. Bajo el gobernador romano se les permitía gobernar a ellos, pero más al ligero desorden civil les caía encima todo el peso de la mano de Roma. Y los que fueran responsables del gobierno y hubiesen fracasado en su mantenimiento quedaban despedidos. Entonces los saduceos veían en Jesús al líder en potencia de una rebelión. Jesús estaba apoderando de los corazones del pueblo. Jesús era una amenaza para los saduceos.
pero también lo consideraban teológicamente intolerable. ¿Por qué? Porque al contrario que los fariseos, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Repito, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y entonces, después del acto de la resurrección de Lázaro, ellos querían destruir esa evidencia de la resurrección de Lázaro. Eso es importante pensar, porque teológicamente para los saduceos no era conveniente que el pueblo pudiera seguir imaginando que sí hay la resurrección de los muertos. En Juan capítulo 12, del verso 9 al 11, los saduceos estaban dispuestos a suprimir la verdad, a quitar la verdad, para defender no los intereses de Dios, no los propósitos de Dios, sino sus propios intereses. Y entonces, cuando Jesús se dirige a Jerusalén, había dos grupos de personas. La entrada tenía que ser majestuosa. La entrada tendría que ser especial. Por un lado, venían con él hacia Jerusalén esos judíos migrantes que venían para la Pascua de diferentes partes del mundo. Pero por otra parte estaban también aquellos que querían oír que venía el Mesías a restaurar el gobierno perdido, el gobierno que estaba subyugado bajo Roma. Entonces lo veían como a Jesús, no como una persona común, sino a Jesús, el libertador político de la nación israelita. Y en ese sentido, hermanos, en este sermón quiero enfatizar en lo que tiene que ver las razones por las cuales Jesús tuvo que entrar a Jerusalén. Y voy a empezar en lo que se refiere a las razones netamente de bienvenida al rey, conforme al pensar de los judíos que lo veían políticamente. En ese sentido, se habían divulgado muchas noticias y rumores de que Jesús, el que había resucitado a Lázaro, estaba en camino hacia Jerusalén. Repito, había dos tipos de personas y multitudes: los que acompañaban desde Betania, pero también los que habían salido de Jerusalén hacia el encuentro con Jesús. Entonces, según la profecía dicha por Jeremías, comunicada la voluntad de Dios a través de Jeremías, los judíos decían que los extranjeros no van a volver a someternos, no van a ponernos a servidumbre, sino que un día servirán a Jehová. Pero por otra parte, había también la promesa en el libro de Amós, capítulo 9, verso 11. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como el tiempo pasado. Entonces, cuando ellos pensaban en la subyugación de un pueblo que estaba por encima de ellos, y levantar las ruinas, edificar la casa de Dios, el pueblo de Dios, entonces pensaban que vendría un tiempo en donde aquellas ruinas tendrían que cambiar de parecer, tendrían que ser edificadas. Entonces, cuando veían en Jesús los grandes milagros y señales, entonces los judíos recordaban aquella promesa. Más aún, había una tercera promesa en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 1, verso 16. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Dice: edificada mi casa. A decir verdad, ni los judíos ni los líderes religiosos
habían entendido muy bien la promesa de Dios. Porque políticamente hablando, Jesús no vino para restaurar el gobierno del pueblo de Israel. Porque la promesa de Dios también estaba hecha en el libro de Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, en el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, si se hablaba de la restauración, si se hablaba de la edificación, si se hablaba de levantar las ruinas, de edificar aquellas ruinas, en realidad la promesa de Dios estaba en función a un príncipe de paz. Por otro lado, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, entonces, hermanos, Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces, para los judíos también, la idea de pensar en dónde tendría que nacer aquel que va a traer esa paz era de entre las familias de Judá. Y por eso los judíos se sentían tan identificados con las cosas que Jesús estaba haciendo en aquel entonces. Muchos de los que venían, migrantes de diferentes pueblos, veían aquello también. Por tanto, había una expectativa especial en la mente del pueblo judío de que el Mesías estaba a punto de llegar. Para el entendimiento del pueblo, la llegada de un Salvador era la presencia de un rey temporal del linaje de David. Era para combatir contra la opresión de los romanos. Y Jesús era quien restauraría a los judíos aquella nacionalidad perdida. Imagínense, ¿no? Ellos lo veían desde un punto de vista político. Muchos de los que aquel día recibieron lo consideraban Jesús sensacionalista. Aquellos en la misma semana van a pedir su muerte. Muchos de la multitud que vitoreaban a Jesús como un conquistador, aquellos que gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces también hacían un enfoque de lo que la Sagrada Escritura dice en el libro de Salmo 118. Por eso este Salmo 118, del verso 25 y 26, es llamado el Salmo del conquistador. Conquistador por excelencia. Este salmo formaba parte de las primeras cosas que aprendían de memoria los niños judíos. Se cantaba a menudo en los cultos de alabanza y acción de gracias del templo, y era parte del ritual en toda la Pascua. Significa entonces que ellos repetían año tras año. Sin duda, la multitud cantaba ese salmo. A recordar nada más un hecho importante, por ejemplo, Simón Macabeo, que rescató a los judíos luego de los 100 años de dominio sirio, bueno, cantaba también aquel salmo. Y desde ese tiempo de los macabeos, las ramas de palmera eran un símbolo de triunfo. Para los judíos, la restauración política sería cuestión de tiempo entonces. Cuando sonara alguna trompeta, una llamada a la toma de armas, la nación israelita empezaría a lanzarse tras la victoria esperada por muchos años sobre Roma, tal cual fue en los tiempos de Simón Macabeo. Entonces, los judíos, los religiosos, no estaban entendiendo los propósitos de Dios, no estaban entendiendo los tiempos de Dios.
hasta los discípulos de Jesús no estaban entendiendo, eso lo dice Juan. Y es por eso que es algo gracioso por decir, ¿no? Pero en realidad fue por falta de entender los propósitos de Dios. Ya cuando Jesús ascendía al cielo, o antes de ascender al cielo, los discípulos le preguntan en Hechos 1:6 a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, hasta el tiempo de la ascensión, los discípulos tampoco no habían entendido todavía. Aunque Jesús, durante el tercer año de su ministerio, había preguntado a sus discípulos. Y esto está registrado en Mateo 16, del verso 13 y 14, en Marcos capítulo 8, versos 27 y 28, y Lucas capítulo 9, versos 18 y 19. Dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo?, preguntó Jesús. Y ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Mira, Jesús ya estaba en el tercer año de su ministerio. Y muchas personas no habían entendido quién era Jesús. Por eso es que la idea política siempre estaba presente. El judaísmo era la principal religión de la zona. Era una religión heterogénea, con muchas sectas dentro de ello. Habían diferentes aspectos teológicos. Los judíos creían ser el pueblo elegido por Dios, que ellos eran la base y que el Mesías llegaría con espada en mano para liberar al pueblo de Israel. Eso es lo que creían los judíos. Había un único Dios que inspiró la ley de los 5 primeros libros de la Biblia y es el creador de todo lo conocido. Todo se basa en la obediencia. Eso es lo que decían los judíos. Por supuesto que no del todo era erróneo, sino lo erróneo para los judíos era pensar que el tiempo era en un aspecto político, físico, un gobierno de este tiempo. Y no estaban pensando en el gobierno universal de Dios. No estaban pensando acerca del reinado de Jesús en una manera universal. Ellos no estaban pensando, sino estaban pensando en un grupo pequeño. Por tanto, hermanos, la restauración de Israel y la labor del Mesías no era lo que pensaban las personas de aquel entonces. Y en ese sentido, antes de pasar al siguiente punto, quiero preguntarle a usted: ¿usted qué piensa de Jesús? ¿Vino para cambiar su estatus social, su estatus económico? ¿Vino a cambiar qué Jesucristo en esta tierra? ¿Vino para que ya no haya pandemia universal? ¿Vino para que ya no haya diferentes enfermedades? ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Tal vez muchos estamos esperando también, como los judíos de aquel entonces, dentro de nuestros propios propósitos y no dentro de los propósitos de Jesús. Pues una de las razones, que es el segundo punto que tenemos que ver, es que Jesús vino a esta tierra para cumplir los propósitos de Dios. Y esa es la que quiero hablarles en esta segunda parte. Esta sección que hemos leído, o el pasaje que hemos leído, es un preludio a la Pascua y a la crucifixión de Cristo. Significa que es anterior al hecho de la Pascua y la crucifixión de Jesús. Juan 12:12 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, se acercaron. Las multitudes reunidas para la Pascua eran inmensas. Un grupo había visto los milagros de la resurrección de Lázaro. Otros tal vez habían visto otro tipo de milagros. Jesús entró en Jerusalén en medio del legalismo religioso. Por eso Juan 12:19 dice: los fariseos dijeron entre sí:
ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. O sea, ellos como veían que la gente mucho más se iba tras Jesús. Si las personas echaban ramas y ropa, no fue un acto de pura casualidad. Por supuesto que el uso de las ramas, la palmera, tenía un origen de la fiesta de los tabernáculos, que en nuestro calendario sería más o menos en octubre. Las razones por las cuales Jesús entró a Jerusalén fue por la siguiente, hermanos. Primero, fue para cumplir la profecía escrita y declarada en las Escrituras. Y en ese sentido, Jesús no había accedido al deseo de los galileos de hacerle su rey después de la alimentación de los 5,000. Jesús no había accedido a que la gente pudiera hacer sus propios propósitos. Ni se había él declarado al Mesías, ni se había declarado ser el Mesías, dijo. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades Jesús decía a las personas que estaban en su entorno que todos tendrían que estar callados. Jesús tampoco, en esta oportunidad, según el pasaje que hemos leído de Juan 12, ya no dice que se callen o que ya no le hagan su rey, ¿no? Jesús asume esa responsabilidad del entusiasmo de la multitud, la aceptación a la aclamación, al vitoreo. Jesús acepta aquí en este pasaje. ¿Por qué? Porque identificaba a él como Mesías. Y esto era porque era para cumplir la profecía escrita en las Escrituras. Por eso el libro de Zacarías 9:9 dice expresamente lo que dicen los evangelios. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Entonces, es importante considerar que Jesús venía para cumplir la promesa escrita. Pero por otra parte, el vitoreo de la gente también estaba escrito en el libro de Salmos 118:26. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y por eso, hermanos, el acto de Jesús nada tenía que ver con ciertos hechos esporádicos en la vida, sino era el cumplimiento de la profecía. El cuadro profético del salmista fue señalado más o menos 600 años antes de Cristo. Y la profecía escrita por Zacarías fue hecha más o menos 480 años antes del nacimiento de Cristo. Y entonces todo lo que los evangelios dicen, el libro de Juan dice, era una corroboración de lo que estaba escrito. Y en ese sentido, déjame decirle, amado hermano, nada de lo que hagamos en esta tierra, nada de lo que pasamos en esta tierra, nada de lo que sucede en esta tierra es un hecho fortuito, sino tiene que ver en función al cumplimiento de las cosas según los propósitos de Dios. Por eso Mateo 21:4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Recuerden, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. En ese sentido, sea lo que fuere su situación de salud económica, familiar, sea lo que sea sus problemas en un contexto de ciudad, de pueblo, de nación, todo aquello es para que se cumpla lo que está escrito en las Escrituras, amados hermanos. Este tiempo que estamos pasando también es conforme a los propósitos de Dios.
conforme al cumplimiento de lo que ya está escrito. En segundo lugar, hermanos, Jesús fue a Jerusalén para demostrarnos su paz. Que Él, como príncipe de paz, estaba dando el ejemplo especial, pero no fue bien entendida en su momento. Así que Jesús no entró a Jerusalén montado en un caballo, sino en un asno. En aquel entonces, un caballo era símbolo de guerra, de conflicto, mientras que un burrito era el símbolo de la paz. Y hay muchos pasajes bíblicos que nosotros podemos encontrar que gente fue en son de paz. Jesús vino. Jesús estaba dando a cumplir su título como príncipe de paz. Que en nuestras vidas no suba el orgullo, hermanos. Que en nuestro corazón no exista la arrogancia. Jesús vino a dar paz. Actuó en son de paz. Entró a Jerusalén en son de paz, no en son de guerra. Siempre nos mantengamos en humildad, no en arrogancia. Recuerden, el caballo significa también esa arrogancia, pero el burrico significaba la humildad. En ese sentido, amado hermano, ¿usted qué busca? ¿Qué busca en estos tiempos? Pienso yo que el príncipe de paz está en su corazón, está en mi corazón, está en el corazón de todos y quiere estar en el corazón de todos nosotros. Aprendamos de Jesús, que Jesús no vino para hacer guerra, para hacer conflicto en aquel entonces, sino vino a dar paz. Y su palabra dice que Jesús vino a dar paz, pero esa paz no como el mundo la da. Busquemos esa paz, amados hermanos. En tercer lugar, los propósitos por los cuales Jesús va a Jerusalén era para convertirse en el Cordero Pascual. Repito, hermanos, era para que Jesús fuera el Cordero Pascual. Dios nos muestra los preparativos para el sacrificio de Jesús. Y lo dice que fue ese sacrificio en el día 14 de Nisan, que es el calendario judío. Unos días antes de ser liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas recibieron una instrucción especial de parte de Dios. Y está escrita en el libro de Éxodo capítulo 12, versos 3, 4, 5 y 6. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. El cordero será un macho sin defecto, y será de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Recuerda, dice, lo apartaréis y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, si Jesús estaba yendo a Jerusalén, era también para que su actuar sea en función a lo que ya estaba escrito. Porque Él, en realidad, era el Cordero Pascual, quien iba a morir por todas las personas. Entonces la tradición era que el día 10 de Nisan, los israelitas debían separar un cordero para la Pascua. Entonces del día 10 hasta el día 14, aún todavía no se inmolaba al cordero, sino del día 10 estaba en observación. Y entonces si Jesús entra a Jerusalén en el día 10, es importante considerar que iba a ser examinado durante esos días para asegurarse de que
fuera un cordero sin mancha, sin defecto. Es algo increíble, hermanos, esta parte. Si tal vez no lo sabías, es importante aprender. El día 14 de Nisan los israelitas debían sacrificar ese cordero que desde el día 10 habían observado. Su sangre debía ser puesta en las puertas de las casas. El cumplimiento mesiánico no es casualidad, hermanos. La fecha en que Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén fue el 10 de Nisan. Del día 10 al 14 de Nisan, Jesús estuvo a la vista de todo el pueblo. Todos le examinaron y nadie le encontró falta. Jesús es el Cordero de Dios que no tiene mancha ni defecto. Repito, hermano, Jesús es el Cordero que no tiene mancha ni defecto. Así pues, el día 10 de Nisan, el Cordero Pascual era escogido y separado, y las preparaciones comenzaban con la inmolación. Por esa razón, Jesús debía entrar a Jerusalén justo ese mismo día, el 10 de Nisan. Ese mismo día en que el Cordero sin defecto alguno era seleccionado y puesto aparte. Según los evangelios sinópticos, Jesús fue arrestado el día jueves, el día 14 de ese mes, en vísperas de la Pascua, 4 días antes del día domingo, el 10º día del mes. Hermanos, ¿cómo las cosas son exactas en los tiempos de Dios? Jesús entró a Jerusalén y empezó los preparativos para su sacrificio, para así convertirse en el Cordero Pascual. Los evangelios muestran clara y convincentemente que todo lo que sucedió a Jesús cumplió con el escenario preparado por Dios durante el periodo del Éxodo. Es algo increíble esta parte, hermanos, repito. Muchos de nosotros nunca nos hemos dado cuenta de por qué Jesús exactamente tuvo que entrar a Jerusalén ese día domingo. La fecha o el día 10 de Nisan también era una fecha importante en la historia de Israel, no solamente por el tiempo de Pascua, sino fue el día en que en los tiempos de Josué entraron los israelitas. ¿A dónde, hermanos? Ya sabemos, a la tierra prometida, a Canaán. Imagínense. Repito, los tiempos de Dios son exactos. Y entonces el Cordero Pascual ahí estaba entrando a Jerusalén. Y Jerusalén, y después dice la historia, hermanos, que no estaba viviendo conforme a lo que Dios quería que viva. Por eso, hermanos, Jesús vio que finalmente estaba llegando su tiempo y tenía dos opciones, por supuesto. Era la muerte por haber decepcionado a la expectativa popular o ceder a los deseos del pueblo y ser nombrado rey. Jesús eligió el primero, de salvar a otros, o sea, morir. Él no quiso ser ungido en un sentido de cómo entendían los judíos. No debemos olvidar que aquellos que vieron a Jesús como un libertador temporal posteriormente le odiaron tanto que después ellos mismos van a gritar: crucifícale, crucifícale. Amado hermano, quiero decirle aquí, si usted es una persona sensacionalista, una persona emotiva, una persona que simplemente ve sus intereses personales, yo estoy seguro que está esperando que Jesús haga cuestiones físicas, cuestiones materiales. Está buscando que Jesús restaure tal vez la vida física. Está buscando que Jesús haga su bendición en la parte material. Pero desde aquí, amado hermano, déjeme decirle que su prioridad en buscar a Jesús debe ser pensando en una profundidad de paz espiritual, una bendición espiritual, una provisión espiritual. Y no debemos ser sensacionalistas, porque aquel sensacionalista hoy día está apegado a Cristo, pero mañana o pasado mañana dejará
dejará, olvidará, se aislará, se frustrará con las cosas de Dios y luego lo abandonará en la fe. No queremos aquello, hermano. Vivan en función a los propósitos de Dios. Cristo vino a cumplir los propósitos de Dios, a salvar, a restaurar la vida interna de las personas. Jesús no fue un libertador político. Jesús no fue para cumplir la expectativa nacionalista de aquel entonces. Jesús no entró a Jerusalén montado en un caballo como un príncipe de guerra. Recuerde, Jesús fue como un príncipe de paz. Jesús entró en el tiempo exacto para cumplir la profecía y se mostró como rey de paz. Hoy en día Jesús sigue cumpliendo aquella profecía, sigue cumpliendo su tarea de ser el rey de paz. Todos nosotros necesitamos que ese rey de paz entre en nuestro corazón. Pero Jesús también fue el Cordero Pascual que necesitaba la humanidad. Y ya Jesús puso su vida. Recuerden que dijo Juan, ¿no? He aquí el Cordero de Dios. Ese Cordero Pascual murió hace muchos años. Murió por ti y por mí. Ese Cordero Pascual fue sin mancha, sin defecto. Y especialmente para redimir a la humanidad. Hoy Jesús quiere que te acerques a Él y cumplas sus propósitos. Debemos cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Jesús quiere darte esa paz en medio de muchas adversidades y situaciones. Jesús quiere salvarte, quiere redimirte, quiere darte una nueva vida. Y por eso Jesús se sacrificó en la cruz. Deja tu orgullo, dejemos nuestro orgullo, acerquémonos a Cristo, acércate a Cristo, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Si aún no lo has hecho, hoy es tiempo para que le digas: Señor, entra a mi corazón. Reconoce en lo que has fallado. Pues Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué vida usted quiere tener? ¿Qué vida usted quiere tener? Eso es importante entender para nosotros mismos, no para Dios, sino para nosotros mismos. Jesús es la única persona que nos puede dar aquella vida, pero esa vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro buen pastor. Y el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Ya Jesús dio su vida por usted. Amados hermanos, quiero terminar diciendo: todo, absolutamente todo, Jesús lo hizo, incluyendo la entrada triunfal a Jerusalén. Lo hizo por nosotros, para dar cumplimiento a los propósitos de Dios. Y en ese sentido, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8 dice: haya pues entre vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recuerde, dice que hay ese sentir en Cristo Jesús. ¿Qué sentimientos usted tiene en su corazón? ¿Cuáles son esos sentimientos con los cuales usted vive? Y sigue diciendo el texto bíblico: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesucristo se despojó a sí mismo. Nosotros como hombres no queremos despojarnos absolutamente de nada. Pero Jesucristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Amado hermano, si Jesús se humilló, ¿usted qué espera? Si Jesús vivió con humildad, ¿a quién
está siguiendo usted? ¿Ejemplo de quién usted está siguiendo? Jesús fue obediente. A pesar de que era Dios, fue obediente. Nosotros no somos dioses. ¿Somos obedientes en este tiempo? Realmente que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te ayude, que el Señor realmente haga su obra en su persona. Deja ese orgullo, acércate a Cristo. El Señor te busca, el Señor te llama, el Señor quiere darte paz, el Señor quiere darte esa vida en abundancia. Muchas bendiciones desde aquí en el nombre del Señor Jesús. Amén.